La Biblia no es solo historia, es la voz viva de Dios que aún habla con amor y esperanza. Cada versículo, desde Génesis hasta Apocalipsis, revela a un Padre que guía, corrige y abraza. Abrimos sus páginas para escuchar lo que la Biblia enseña hoy. Porque la fe nace al oír la palabra de Dios. Hola, buenas noches Nicolás, ¿cómo están? Bienvenidos a tu audiencia también, tu canal Principio de Vida. No te estaba escuchando, creo que tenés silenciado tu micrófono, así que, bueno, yo no te escucho. Me aparece como que si estuviera silenciado. Parece que tu micrófono está en silencio. Ahí Ahí está. está. Bien. Ahora Bueno, sí. perdón Sí, sí. hermanos, fue un error técnico. Pasa que tengo dos ventanas abiertas con mi nombre y he silenciado y he activado el otro. Bueno, hermanos, les doy una bienvenida nuevamente a este programa llamado Iglesia Virtual en el canal Principio de Vida. Hoy vamos a estudiar el tema Halloween, cristianos engañados. ¿Por qué pusimos ese nombre? Porque consideramos que muchos cristianos, al no estar informados, participan de ciertas actividades seculares del mundo, de actividades que provenían del paganismo o de otras cuestiones lejos del cristianismo que fueron permeando en el pensar colectivo del cristianismo. Entonces hoy queremos reflexionar bíblicamente sobre este tema. ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema? Hoy, 31 de octubre, en lugar, digamos, de celebrar Halloween, estaríamos celebrando otra festividad, sino un nuevo aniversario, digamos, de la Reforma Protestante, cuando el 31 de octubre de 1517 Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, dando inicio a ese maravilloso cambio y liberación que fue para la Edad Media, para el mundo occidental en ese tiempo. Esa debería ser una de las celebraciones que tendremos que tener hoy en día, no tanto esta que tenemos. ¿Me escuchás bien, Julián? Sí, sí, te escucho bien, Nicolás. Buenas noches. Bien. Les quiero mostrar esta imagen que me cautivó mucho respecto a lo que se festiviza en Halloween y respecto a la muerte. Respecto a la muerte, algunos la adoran, muchos la celebran, otros la veneran, pero en la Biblia dice que Él solo la venció. Cristo venció a la muerte y nos da la potencia y el poder de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Es ahí a donde queremos llegar en esta meditación en esta tarde. Julián, ¿tienes algún saludo, algunas palabras para dar? Bueno, sí, primeramente saludar a tu audiencia de Principios de Vida. Bueno, mi nombre completo es Diego Julián Casís. Estoy viviendo aquí en San Miguel, Tucumán, Argentina. Soy oriundo de La Paz, Entre Ríos, así que bueno, algunos de ustedes seguramente ya me conocen y me conocerán. Y también saludar a mi audiencia del canal La Biblia Enseña, que seguramente cuando vos puedas editar el programa ya lo podamos pasar en mi canal también. Así que bueno, como vos decías, este es un tema muy importante sobre el tema del Halloween, que es una práctica que lamentablemente no tiene su origen en el cristianismo. No Bien. sé si... Sí. Ajá. Es un tema, digamos, quería contarle a la audiencia que en realidad íbamos a hablar de otro tema muy importante, que es el fuerte clamor, la lluvia tardía, pero aprovechando que está todo revolucionado, acá por lo menos en Tucumán con esta festividad queremos hablar de ese tema. Queridos, los invito a dejar sus comentarios ahora en el video en vivo, que interactúe con nosotros si tienen alguna pregunta, si tienen alguna experiencia respecto a estos temas que vamos a tocar, que lo compartan
que comenten si tienen pedidos de oración. También le ofrecemos que oremos todos juntos los unos por los otros, como enseña la Biblia. Bien, sin más preámbulos, para gloria de Dios, esto es, una vez más, Iglesia Virtual. Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Bien, antes de continuar con el tema, buscamos la bendición del Señor en este estudio. No abrimos la palabra de Dios sin antes orar. Quiero pedirte, Julián, que por favor nos acompañes con la oración. Bueno, bien, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, en esta tarde maravillosa, en esta noche maravillosa, queremos agradecerte por la bendición de poder estudiar tu palabra. Señor, queremos meditar en tu palabra. Sabemos que hoy en día el mundo, la gente está celebrando una fiesta pagana, algo que la gente cree que es algo común, normal, divertido, o algo que no tiene realmente, que no es nocivo, pero nosotros sabemos que a la luz de tu santa palabra esto es nocivo, practicar o celebrar la muerte. Así que te rogamos, Padre, tú que eres el dador de la vida, que en esta noche tu Espíritu Santo nos ilumine, que ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender y entender las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Amén. Bien, Julián, adelante con el tema. Bueno, bien, Nicolás, como vos decías, ¿no? Iniciábamos sobre el tema del Halloween. El Halloween es una fiesta que tiene un origen en el paganismo. Se originó más que nada, era como una fiesta celta que se celebraba aproximadamente hace 2000 años. ¿Sí? Yo bajé aquí un poquito, estaba consultando hoy en la inteligencia artificial, donde tiene origen. Dice definitivamente los orígenes de Halloween se encuentra en el antiguo festival celta de Samhain, pronunciado Samhain, celebrado hace más de 2000 años, principalmente en lo que hoy es Irlanda, el Reino Unido y el norte de Francia. Bueno, dice, se cree o se creía durante esta celebración que el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos se debilitaba o se adelgazaba, y esto permitía que los espíritus de los difuntos, tanto buenos como malos, regresaban al mundo de los vivos. Dice, para los celtas este era el final del verano y de la cosecha y el comienzo del oscuro y frío invierno, un tiempo asociado con la muerte. Las prácticas del Samhain, como encender grandes hogueras y más tarde el uso de disfraces y costumbres y dejar comida y bebida para los muertos, estaban relacionadas con la necesidad de ahuyentar los espíritus malignos. Y en otra parte, yo consulté, dice cuál es el origen o el significado de la palabra Halloween, que para muchos significa Noche de Brujas, pero dice que en su significado y traducción y origen, dice que significaba, es la abreviatura del idioma inglés, donde dice All Hallows Eve, que traducido al español es Víspera de Todos los Santos. Sabemos que esta práctica, que era del paganismo, vino del paganismo, lamentablemente el clero lo introdujo dentro de la iglesia y así pasó al cristianismo. Es muy común hablar con los muertos, la práctica de hablar con los muertos, o muy común la práctica de hablar con los santos muertos, ¿sí? O se cree que en esta noche y mañana nosotros podemos comunicarnos con los muertos. Pero esto es una práctica que está totalmente prohibida por la Biblia, la palabra de Dios,
porque nosotros entramos en un terreno encantado, ¿sí? O sea, sabemos que hay diferentes maneras de abrirle las puertas al enemigo de Dios, puertas espirituales, y es a través de este tipo de práctica. Bueno, primero vamos a comenzar en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 27. Vamos a hacer una pequeña meditación para ver de qué está formado el hombre, ¿sí? En Génesis, en el capítulo 2, en el versículo el 27. Me parece que estoy un poquito equivocado, pero bueno, donde dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. A ver, ya lo busco enseguidita. Se me ha traspelado. 2.7. Ah, sí, tenés razón, 2.7. Gracias, Nicolás. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras traducciones dice que fue el hombre un alma viviente. Entonces, ¿qué dice? Que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? O sea, en otras traducciones dice de la arcilla, y dice que sopló en su nariz aliento de vida, ¿sí? O sea, el hombre está formado por el cuerpo, por este cuerpo, y también está formado por el aliento de vida que Dios nos da, que es el niyama, que es la respiración o el hálito de vida que Dios nos da. Entonces dice la Biblia que ahí el hombre fue un ser viviente, o, como dicen otras traducciones, un alma viviente, ¿sí? O sea, la palabra ahí en el original griego, donde dice fue el hombre un ser viviente, la palabra ser viviente se traduce del idioma hebreo, que ahí está la palabra, la raíz de la palabra es nefesh, ¿sí? Nefesh, hebreo nefesh, y se puede traducir como vida, ser viviente, persona, ser vivo, alma, que no necesariamente tiene que ver con la creencia helenística que hemos recibido de que el alma es una entidad espiritual e inconsciente que sale cuando la persona muere. No es así. O sea, el concepto de alma que tenían los judíos de los primeros siglos, los que escribieron prácticamente la Biblia, ellos creían la persona de alma viviente como una persona que está viva. No es como la creencia de los griegos, también de los babilónicos o de los egipcios, que ellos creen que nosotros poseemos un alma inmortal. No es así. Nosotros somos un alma viviente. Yo soy un alma viviente. Vos sos un alma viviente y las personas que nos están viendo son almas vivientes. O sea, el cuerpo más el aliento de vida forma un alma viviente o un ser viviente. Bien, este punto es importantísimo. Sí. Quiero dar en contexto que para entender el tema de Halloween y el trasfondo, estamos analizando primero la verdad bíblica respecto al estado de los muertos, porque se cree que en este día, las antiguas tribus celtas, ellos se conectaban con los espíritus. Hoy en México es una fiesta tremenda, de la fiesta de los fieles difuntos, empieza mañana, o hoy a las 12, donde se conectan con los difuntos, hacen misa hacia los difuntos. O sea, la pregunta es, primero, si los difuntos se conectan con nosotros, ¿son realmente nuestros seres queridos? Por un lado. Y por otro, si ese ser que se manifiesta ahí no es el alma de mi ser querido, ¿con quién estoy hablando? Porque claro, hay centenares de testimonios que personas hablaron con el ser querido, hablaron con el muerto, sea en un ritual, o sea que le aparecía en la casa, o sea que iba un curandero, un vidente, un adivino. Entonces es importantísimo tener en cuenta primero bíblicamente qué es el alma y separar el concepto helenístico que
permeó, digamos, como decía Julián, en los judíos tardíos y obviamente en la iglesia greco-romana en el siglo V. Claro, exactamente. Por eso, Nicolás, siguiendo con el tema, vos ves qué es lo que pasa en la muerte. ¿Se va el alma para el cielo, se va para el infierno? ¿Qué pasa? Dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice, cuando la persona muere, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea, eso sucede cuando una persona muere. Este cuerpo muere, ¿sí? Vuelve a la tierra, se transforma en polvo, ¿sí? Se va secando, y dice que el aliento de vida sale en ese mismo momento y vuelve a Dios que lo dio, el espíritu de vida, ¿sí? No es un espíritu consciente, sino que es el aliento de vida, el espíritu de vida que Dios nos ha dado, ¿sí? Vamos a ver, hay una pregunta que yo hice, dice, ¿somos inmortales por naturaleza? Porque mucha gente cree que somos inmortales por naturaleza. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, la Biblia claramente nos dice que Dios es el único que tiene inmortalidad, ¿sí? O sea, nosotros no somos inmortales por naturaleza, Nicolás, como muchos de nosotros hemos creído, porque yo también creía en la inmortalidad del alma, incluso cuando yo era niño creía este tipo de cosas, veía películas y incluso se me enseñaba de que cuando la persona muere se va para el cielo, si fue buena, si fue mala se va para el infierno, pero nosotros no tenemos un alma inmortal, nosotros somos almas mortales. Veamos, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Hablando de Dios, justamente, dice que es el único que tiene inmortalidad. Después, si alguien lo quiere leer, eso también está. Vamos a leer, por ejemplo, sí lo vamos a ver ahí en Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7. Nos dice que nosotros no somos inmortales, que nosotros estamos buscando la inmortalidad, Nicolás, a través de lo que se llama la carrera de la santificación. Por eso en Romanos capítulo 2, versículo 6 y 7 dice, hablando de la segunda venida de Cristo, dice Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que hay muchos textos que dicen que solamente cuando Cristo venga nosotros vamos a ser juzgados según nuestras obras, ¿sí? Y en ese momento de la segunda venida de Cristo dice que Él nos va a dar la vida eterna a aquellos que perseverando en hacer el bien buscan honra, gloria e inmortalidad. Yo no tengo inmortalidad, no soy inmortal, yo estoy buscando la inmortalidad, ¿sí? Justamente por eso dice que Él nos va a dar vida eterna o inmortalidad cuando Cristo venga. Justamente me discutía una persona una vez hace mucho tiempo, me decía, no, bueno, pero la vida eterna no es lo mismo que la inmortalidad. Y querido, si te está diciendo vida eterna, te está diciendo que vas a ser inmortal, pero ¿cuándo? Solamente cuando Cristo venga, ¿sí? Ahí vamos a vivir para siempre. Bien, ahora veamos, por ejemplo, yo voy a buscar, hay otro texto que, si quieren mis hermanos católicos, algún hermano católico que está viendo, en Eclesiástico capítulo 17, versículo 19, en la Biblia de Jerusalén, yo lo voy a leer, es un texto considerado apócrifo, pero bueno, que nuestros hermanos los consideran inspirados, porque sabemos que la Biblia fue escrita por los judíos, no por la Iglesia Católica, pero sí por los judíos, pero este texto, digamos, ellos lo consideran inspirado. Por eso yo muchas veces lo utilizo en los debates para que ellos puedan comprobar en sus propias Biblias católicas que realmente dice la Biblia, la traducción católica, que nosotros no somos inmortales. Por ejemplo,
En Eclesiásticos capítulo 17, en el versículo 29, dice la traducción católica, dice, en el versículo 30 es en esta, dice, pues no todo puede estar en poder de los hombres, que no es inmortal el Hijo del Hombre. En otras traducciones dice, porque no es inmortal el Hijo del Hombre, ¿sí? Eso para nuestros hermanos católicos, para que puedan comprobar en sus vidas. Y hay un texto que nosotros utilizamos siempre para mostrar que el alma sí muere. Ese texto se encuentra, si vos lo querés poner, no sé si voy muy rápido, pero está en Eclesiastés capítulo 18, versículo 4. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Querés leerlo? Jeremías 18:4. No, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. El profeta Ezequiel. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Claro, exactamente. Entonces nosotros no tenemos un alma inmortal, Nicolás. Nosotros somos un alma. Y para que vos veas que yo estoy en lo cierto, en lo que estoy enseñando, por eso siempre hay que estudiar con diferentes traducciones. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, fíjate vos cómo traduce la Biblia de Jerusalén la palabra nefesh, dice, mirad, todas las vidas son mías, la vida del Padre lo mismo que la del Hijo, mías son. El que peque, ese es quien morirá, ¿sí? O sea, un alma no es algo inconsciente que tenemos adentro, sino que somos nosotros mismos. Por eso he dicho que la palabra nefesh, en el griego, en el original hebreo, perdón, se puede traducir como vida, ser viviente, persona, ¿sí? Entonces, por eso, si vos estudiás, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, dice, escuchá, dice, la persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la vida del Padre como la del Hijo. Por eso dice, el alma que pecare, esa morirá, o la persona que pecare, esa morirá. Bien, entonces no es tan así, según la Biblia, de que la persona muere y el alma sigue consciente en otro umbral. Claro, claro. Lamentablemente muchos hermanos utilizan el texto, por ejemplo, cuando dice que Raquel murió y dice se le salió el alma, ¿sí? Y después dice le volvió el alma y volvió la vida. Pero en realidad esos textos se deben estudiar con diferentes traducciones. Por ejemplo, yo estudio con muchas traducciones, incluso tengo un Nuevo Testamento interlineal que ahora, bueno, justo no lo tengo acá, lo guardé, pero estaba viendo ahí cuando preparaba el tema y dice, se le salió la vida, ¿sí? Por eso está la palabra nefesh. Y bueno, ahí dice que se le salió la vida y dice que cuando le volvió la vida, o sea, justamente vuelve a la vida la persona, ¿sí? Claro, o sea, en Reyes también cuando muere el hijo de la viuda, también dice algo similar, y los hermanos católicos y evangélicos que creen en la inmortalidad del alma dicen, ven, el alma es algo inherente, inmanente, digamos, algo consciente. Cuando se muere el hijo de la viuda, hay algunas traducciones que dice que Elías se recostó 3 veces sobre el cuerpo del niño y dice las traducciones, y le volvió el alma al cuerpo. Entonces, claro, estaba muerto porque no tenía alma, entonces cuando lo resucita le volvió el alma al cuerpo. Y ahí entra en cuestión la palabra nefesh, porque otras versiones se traducen como ser o vida. Claro, por ejemplo, la que vos me estabas diciendo, por ejemplo, se encuentra en Primera de Reyes 17:22, donde dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Sí? Claro. Eso dice en la Reina Valera 1960. Explico. Reina Valera 1960 es una Biblia que proviene de 2 hombres que eran Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera,
que eran dos ex monjes católicos que ellos creían en la inmortalidad del alma y ellos se dedicaron a traducir las Biblias, ¿sí? Del idioma original. Entonces, fijémonos, por ejemplo, otra traducción, la Biblia, la de Jerusalén, la Biblia, ¿cómo es que se llama? La nueva versión internacional, por ejemplo, ¿ves? Dice, la nueva versión internacional dice, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida, ¿sí? O lo mismo, por ejemplo, hay otras traducciones que dicen que volvió el niño a vivir, ¿sí? O a resucitar. Por eso siempre hay que estudiar con diferentes traducciones y haciendo la comparación de texto con texto, como vos sabés, ese texto famoso que está en Isaías capítulo 28, versículos 10 y 13, que dice que la palabra de Dios se debe estudiar haciendo comparación de texto con texto. Por ejemplo, dice, no sé si lo tenés o querés que yo lo lea. No lo puedes mencionar. Sí. Dice la palabra, dice Isaías 28, 10 y 13, dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, para que entiendan, ¿sí? O sea, la palabra de Dios se estudia haciendo comparación de texto con texto. No podemos llevarnos de un solo texto y ya hacer una doctrina, ¿sí? Por eso, en Mateo capítulo, versículo 16 y 18 dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar la iglesia. Si vos haces la comparación de texto con texto, ¿quién es la piedra? Es Cristo, no el apóstol Pedro, ¿sí? Por eso no podemos de un solo texto hacer una doctrina o armar una doctrina. Bueno, vamos a ver en otra pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando muere una persona? ¿Será que los muertos pueden vernos y oírnos? Claro. ¿Qué dice, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 9? No sé si querías comentar algo. En Eclesiastés capítulo 9. Sí, ¿lo leo yo? Sí, el versículo 5, 6 y 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Exactamente. Dice, primeramente, que los muertos no saben nada. Segundo, dice, porque su memoria es puesta en olvido. Y en el versículo 6 dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Mirá, o sea, ellos... Sí, sí, nunca más tendrán parte de lo que se hace debajo del sol. Hoy, digamos, cuando se produce esta mezcla, digamos, del paganismo con el cristianismo, mañana es el día de los santos, de todos los fieles difuntos, ¿sí? Se hace misa para los difuntos. Ahora, la Biblia dice que ellos ya no tienen más parte con lo que sucede debajo del sol. Entonces, nosotros vamos descubriendo en la palabra de Dios la verdad, digamos, respecto a estos temas. ¿Querías decir algo más? Sí, y en el Proverbio 11 dice que ya cuando la persona muere ya no tiene más oportunidad de salvación. O sea, la misma Biblia dice que, en Hebreos, dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, nosotros morimos y ya viene un juicio sobre nuestra persona, ya se hace un juicio, ya la persona no tiene más oportunidad de salvarse. O sea, por más oraciones que se le haga a la persona, dice que cuando nosotros ya morimos ya viene el juicio sobre nuestra vida, sobre lo que hicimos mientras nosotros estábamos vivos. Por eso dice el apóstol Pablo que es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo de muerte, ¿sí? O sea, no hay más oportunidad después de la muerte. Y en el versículo 10, Nicolás, ¿sí? Sí, termina la idea. Sí, quedó en el tintero, dice, el versículo 10, Eclesiastés 9:10, dice, todo lo que te viniera de la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas,
porque en el Sheol, o sea, el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora si dicen que los muertos están en este momento y que el velo se ha hecho más delgado, que ellos vienen a visitarnos a nosotros y a comunicarse con nosotros, eso es mentira. A la luz de la palabra de Dios ya hemos visto que ellos no saben nada, no tienen más memoria, no tienen parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y es más, dice que en el Seol ya no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Por tanto, ellos no pueden interceder por nosotros ante Dios, no pueden hacer absolutamente nada, ¿sí? Claro. Es lo mismo que dice, por ejemplo, en el Salmo 115, versículo 17, o en el Salmo 146, versículos 3 y 4. Si querés que los leamos, ya estamos a la mitad del tema prácticamente, dice. ¿Salmos cuánto? 115, versículo 17. Si vos me ayudás con ese, yo después leo el 146, versículos 3 y 4. Antes de que lo leamos a Sí. me gustaría hablar de lo que mencionaste hace un instante en Hebreos. Hay muchas personas que creen que cuando uno muere va a reencarnar en otro tipo de vida distinta según lo que haya hecho uno en esta vida. ¿Sí? Está muy diseminada esa concepción, o como que hay otra oportunidad para ir a purificar en un purgatorio cosas a medias que hayamos hecho, bienes a medias que hayamos hecho en esta vida. Y es muy importante Hebreos 9:27 que vos mencionaste, dice, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Ese versículo no da lugar ni a la reencarnación ni a la doctrina del purgatorio, porque en esta vida es cuando decidimos nuestra suerte para con Dios, la resurrección y vida eterna para los justos, o la muerte y confusión perpetua para aquellos que han rechazado al Salvador. Es aquí, es ahora, en esta vida. Claro, por eso Jesús dice muchas veces, Él dice, estad preparados porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Si el dueño de la casa supiera a qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, Jesús que nos dice que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Preparados por qué? Porque no sabemos si Él va a venir por segunda vez o no sabemos si nosotros vamos a ir al descanso. Capaz que yo en esta noche doy el tema y ya capaz que en esta noche el Señor me llama al descanso y yo ya no sé, si yo no estoy preparado, yo ya no me puedo salvar. Pero yo te voy a leer un texto que está muy bueno, por ejemplo, que se encuentra en el libro de Proverbios. Dice, mira, fíjate vos que la Biblia en Romanos capítulo 2 que dice que no hay justo, no hay ni aún uno, todos son impíos, dice la Biblia, ¿sí? Dice que todos somos impíos, pero solamente por la gracia de Cristo podemos salvarnos, o sea, no hay nadie perfecto. Por ejemplo, en Proverbios 11:7, escuchá lo que dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. O sea, muchos dicen, bueno, pero mirá, este hombre no fue tan bueno en vida, pero bueno, vamos a rezar mucho por él, porque capaz que el Señor lo tenga en el purgatorio y se salve. Fue un asesino, pero bueno, capaz que si nosotros rezamos por él se va a salvar. Pero acá dice justamente, el versículo 7 de Proverbios 11, dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Ya no tiene más esperanza de salvación. Si nosotros morimos... Texto, el texto que quedó pendiente tiene que ver con esto que está diciendo, perdón, Julián. Sí. Este que quedó pendiente de Salmos. El Salmo 115, 17. Ese es interesantísimo, muy interesante. De esta concepción de que si vos has sido justo ya estás en el cielo, que viene contradiciendo a la Biblia esa doctrina, porque la Biblia dice, Cristo lo dijo, que cuando Él venga, los que mueren en el polvo escucharán su voz y algunos se levantarán para vida y resurrección perpetua. Acá dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al Seol.
Esa concepción de que el santo resucita y va al cielo y está alabando a Dios, o que mi ser querido está intercediendo por mí desde allá, no cuadra con este versículo. Claro, no, totalmente, totalmente dice que no están los muertos alabando a Dios, ¿sí? O a Yahvé en otras traducciones católicas. Y si vos lees, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, te lo digo en memoria, para que anoten, todos aquellos que quieran ver, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol Pablo, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie intercede por nosotros, solamente Jesús. Es más, en segunda de Juan, capítulo 1, si no me equivoco, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas les escribo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es más, Jesús dijo en Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús, ¿sí? O sea, no hay otros mediadores, otros intercesores, por más santos, por más buenos que hayan sido. Primera de Timoteo, capítulo 2, 5, no da lugar a dudas. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Y si vos me permitís, el Salmo 146, versículos 3 y 4... volviendo al tema, dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Yo pregunto, ¿hay salvación en San Cayetano, en San Expedito? ¿Pueden ellos interceder por nosotros? Dice, no confiéis en príncipe ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, si vos decís, bueno, pero está, supongamos que San José está intercediendo por mí, o San Pedro está intercediendo por mí allá en el reino de los cielos. No, dice, en ese mismo día perece su pensamiento. Por tanto, no le confíes tu oración a un muerto. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la Biblia claramente. Claro. Algo ¿No? interesante que pasó ayer, cada día uno descubre algo nuevo, ¿viste? Que ayer Sí. se hacían ofrendas a los espíritus de las mascotas, de los animales. Y en todos lados ponían fotos del perro, del gato, y ponían allí comida, alimento y las velas, haciéndole culto, digamos, al espíritu de los animales. Fíjate respecto a este punto, en Eclesiastés capítulo 3, lo voy a poner acá en pantalla. Sí. Eclesiastés, me encanta ese libro porque habla mucho acerca del estado de los muertos. 3:19. Mira lo que dice, es muy interesante. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. O sea que lo que le pasa al hombre es lo mismo lo que le pasa al animal. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Fíjate que el mismo ruaj, el mismo aliento de vida, tienen todos. Nada más que a donde se deposita y las funciones son distintas. Es como decir, es la misma electricidad que tiene un celular y que tiene un generador industrial, ¿sí? Dice, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Dice el versículo 20, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. Este versículo 21 es el que me gusta. ¿Quién sabe? Fíjate, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. El espíritu de los hijos sube arriba. ¿Quién sabe? Claro. No se sabe, ¿verdad? Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Es decir, si hay esa concepción de que el alma va al cielo, también tendría que estar los animales en el cielo. Claro. Pero la Biblia es clara, el ser deja de ser, el alma se muere
y el ruaj, es el aliento, vuelve a Dios, y el polvo, el cuerpo, se va desintegrando. Por eso dice, sus pensamientos fenecieron ya. Donde se deposita todas nuestras emociones, nuestros recuerdos en el cerebro. Cuando este se descompone, eso queda como en un sueño profundo, dice la palabra de Dios. A eso compara la palabra de Dios la muerte. ¿Vos querés ir, digamos, tenés otros versículos más para este aspecto, o querés ir, digamos, girando en torno a las manifestaciones en Halloween? Vamos a ver lo que vos mismo estás hablando, y yo te voy a mostrar 2 textos nada más. Hay 3 o 4, pero te voy a demostrar 3. 3 te voy a mostrar para que vos veas que nosotros no podemos invocar a los espíritus de los muertos. Vamos a Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 14. Deuteronomio 18 del 9 al 14. Bien, este pasaje es importantísimo. Sí. Ahora vamos a darle una vuelta de página, digamos, al tema, ¿no? Ya vimos que el muerto nada sabe, que no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el purgatorio, no hay nadie en el infierno, y que todos están esperando a que el Señor se manifieste y haga juicio, y ahí del pago a cada uno. Entonces, ¿quién es ese que se me manifestó? ¿Quién es el que se me aparece? Y más primero vamos a ver, no saltemos este paso. Primero vamos a ver, Dios prohíbe totalmente, Nicolás, prohíbe totalmente su palabra, invocar a los muertos. Y de ahí sí vamos a los que vos decís, ¿te parece? Claro, este pasaje tiene que ver directamente con todas las prácticas que se realizan en Halloween. Entonces, queremos ver si los cristianos pueden participar de esas festividades que tienen máscara de inocencia. Los niños pintados de muertos, haciendo apología de la muerte. ¿Será que está permitido eso por la Biblia? Mira, dice Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 14, dice Dios, la palabra de Dios, no lo digo yo, ¿no? Dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 14 dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o sea, esas prácticas que le ofrecían los hijos a Moloch, los quemaban, ¿no? Dice, ni quien practique la adivinación, ojo con ir a los encantadores, a las brujas, al que le tira la carta, al gitano, a la gitana, ojo con la adivinación. Dice, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Guarda con los brujos, con los curanderos, eso no hay que ir. Únicamente a Dios hay que consultarle. Versículo 11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, por eso no hay que ver películas de esoterismo como son de magia, de brujería, de hechicería, de los muertos, ese tipo de cosas no hay que ver. Dice, versículo 12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te desecha de estas naciones de delante de ti. O sea, ¿qué nos dice? Versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente en la Biblia católica dice ni quien evoque a los muertos. Mucha gente se va a los médiums espirituales, ¿sí? A aquellos que se comunican con los muertos, que no son los muertos, que ya lo vamos a ver, y quedan en una posesión satánica o en una preposesión satánica, o muchas veces se dice que ven cosas, que ven espíritus, fantasmas, y hay que tener cuidado porque ya lo vamos a ver que esto lo provoca el enemigo de Dios. Por eso no debemos evocar espíritus. Es cierto que nosotros muchas veces extrañamos a nuestros seres queridos, pero nosotros no podemos comunicarnos con ellos, ya lo hemos visto. ¿Y por qué Dios prohíbe? Porque Dios mismo sabe que el enemigo de las almas hace este tipo de cosas. Ve, por ejemplo, vamos a ver otro, Nicolás, y ya lo vamos a ir cerrando. Ahí en Levítico, capítulo 20, por ejemplo, ni siquiera debemos rezarle a los muertos, porque ellos no nos escuchan.
ni son mediadores ni intercesores. Levítico 20, si vos lo querés leer o buscarlo, versículos 26 y 27. Lo leo. Léelo, por favor. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto, o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Muy bien. Ahora, ¿por qué vos te crees que Dios prohíbe este tipo de cosas? Porque es una práctica pagana, hermano. Eso venía del paganismo. O sea, los egipcios, los griegos, también los babilónicos se comunicaban con los muertos. Además, ellos dicen, bueno, por ejemplo, los egipcios tenían la costumbre de ponerle comida ahí a los faraones. ¿Por qué? Porque para que tenga para el más allá, ¿sí? Ahí nomás vos ves ese tipo de práctica que ellos venía de los paganos, ¿sí? O sea, justamente de ellos. Y si vos lees, alguien que lo lea en su casa, por ejemplo, en Isaías 8:19 dice, ¿consultarán los vivos a los muertos? Dice, ¿no consultarán los vivos a su Dios, a Jehová? Claro, nosotros tenemos que consultar a Dios. Por ejemplo, hay personas que les rezan a los muertos, les preguntan, ay, ayúdame por favor a saber qué número va a salir en la quiniela, o cómo me va a ir este año, y ese tipo de cosas. Se ponen a preguntarle cosas a los muertos, y la Biblia dice claramente que no debemos invocar a los muertos. ¿Por qué? Porque justamente ahora vamos a ir al paso final, que dice que Dios prohíbe. O sea, si Dios prohíbe que nosotros invoquemos a los muertos, y si prohíbe que visitemos a los médiumes espirituales, o a los pitonisas, o que consultemos a las tablas de las ouijas, ¿quién entonces se aparece? ¿Sí? Ahí está la pregunta del millón. ¿Quién se aparece? Por ejemplo, a veces yo discuto con algunos apologistas, hermanos católicos o evangélicos, me discuten y me dicen, bueno, pero la Biblia dice que cuando Saúl fue a consultarle a Samuel, y Samuel ya estaba muerto, el profeta Samuel, dicen, ahí la Biblia dice que era Samuel el que se apareció. ¿Sí? Que no lo vamos a ver ahora. Pero eso está en Primera de Samuel. O sea, cuando Saúl tenía que ir a la guerra contra los filisteos, siempre los reyes de Israel le consultaban al profeta y le decían, ¿tengo que ir a la guerra ahora o más adelante? ¿O cuándo vamos a ir a la guerra? Y entonces el profeta le decía, mirá, Jehová está con vos, anda a la guerra, vas a ser prosperado. O le decía, mirá, no, Jehová no está con vos porque hay tal o cual pecado en la congregación del pueblo de Israel, saquen el anatema y después sí vayan a la guerra, ¿me entendés? Pero ¿qué había pasado? Dice que Saúl había desobedecido a Dios, e incluso había desobedecido la palabra del profeta Samuel. Entonces dice que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. ¿Sí? Se había apartado del rey Saúl, perdón. Entonces, ya al tiempo muere Samuel, ¿sí? Muere Samuel, el profeta Samuel, y entonces ya Saúl dice que ya no sabía con quién consultar. Dice que había profetas en su tiempo, pero dice que Jehová ya no le respondía, porque dice que el Espíritu Santo ya se había retirado de Saúl por desobediente, ¿sí? Entonces dice que ya Jehová no le respondía ni por Urim, ni por Tumim. Entonces dice que él mismo, siendo rey, se fue a visitar a una pitonisa, o sea, a una medium espiritual, para tratar de comunicarse con Samuel que había muerto. Entonces me discuten algunos hermanos de otros canales apologistas y me dicen, bueno, pero ahí dice que era Samuel el que apareció. Pero vamos a ver que no es Samuel. Vamos a leer, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Por ahí yo me adelanto un poquito por el tema del tiempo. Capaz que voy muy apurado, no sé. A mí me gusta siempre dar los temas bíblicos con muchos textos, ¿sí? Para que la persona no tenga lugar a dudas. ¿Querés leerlo? ¿O querés que lo lea yo? Lo leo desde el 13.
Bueno, sí, por favor. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Exactamente. Sí, la palabra apóstol significa enviado. Entonces, Claro. si esta gente dice, bueno, que el que se le apareció, mirá, la verdad que este texto no lo había pensado yo, el versículo 13, pero Dios te ha utilizado para que lo leamos. Ahí dice que estos son falsos enviados, obreros fraudulentos, ¿sí? Ahora, si esta gente dice que era Samuel el que se le apareció, que Samuel fue enviado por Dios, es mentira, porque estaba disfrazado. Por eso dice, no es de maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿quién se apareció a Saúl? ¿Era Samuel? Era un espíritu de demonio. Ahora, lo interesante de ese planteo que te hace que se apareció Samuel, muy curioso, ¿no? Pero se le escapa un detalle ahí, que Saúl fue a consultar con una bruja, con una pitonisa. A ver, y un brujo, supongamos que están los santos en el cielo. Un brujo que adivina con espíritu de Satanás, ¿puede hacer bajar un santo del cielo? ¿Eso es así? No. Texto que tiene que ver con este de Reyes, de lo que pasó con Samuel. Y lo interesante, no quiero que se me escape eso, que lo que le dijo el demonio era cierto. Y el demonio le dijo que se iba a morir después. O sea, Claro. el diablo es muy astuto, y él usa engaños. Y uno de los engaños es que las cuestiones espirituales se las tomen como bromas, se las tomen como jueguito, y ha logrado que los padres vean que los niños hagan apología a la muerte y apología a los demonios y que se lo tomen como un juego. Eso ha logrado. Claro. Entonces los padres que no conocen la Biblia están iniciando a sus hijos a las prácticas espiritistas. Mirá, y uno dice, bueno, esas cosas lo puede hacer una persona que no conoce la palabra de Dios. Yo conocí personas que conocen los mandamientos, conocen profecías, y sin embargo, cuando fue Halloween, tenían a sus hijos y a sus sobrinos practicando Halloween disfrazados de muertos. O sea, hay una cosa que el diablo se encargó de que se vea eso como algo inocente. Mira, quiero mostrar a la audiencia, a los hermanos, que el diablo sí se aparece y se manifiesta, ¿no? Fíjense lo que le pasó a Job, algo interesante. Job capítulo 4, el versículo 14. Y esos ambientes que generan, esas fiestas, esos símbolos. Mira, antes de leerlo quiero mostrarte, Julián, y mostrarle a los hermanos las prácticas que se realizan, unas pequeñas fotos que encontré. Miren, círculos, estrellas de David con sal, estrellas de 5 puntas, los niños, digamos, disfrazados, miren, una familia completa acá disfrazado, haciendo apología a la brujería, y los niños también participando de esas prácticas. Esto es en México, disfrazado de muerto. Sí. Fíjense que la muerte, según la Biblia, es la victoria que tiene Satanás en el ser humano, y ellos haciendo victoria al logro, al trofeo, entre comillas, trofeo de Satanás, ¿no? Dice en el libro de Job, capítulo 4, versículo 14, dice: sobrevínome un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, y un espíritu pasó por delante de mí, que hizo se erizara el pelo de mi carne. Paróse un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y quedó y oí lo que decía. Y encima el demonio habla: si será el hombre más justo que Dios, si será el varón más limpio que el que lo hizo. He aquí que en su siervo no confía y no tuvo necedad en sus ángeles. Interesante, hermano.
La Biblia habla Sí. de las manifestaciones espirituales. Ese salmo tan conocido, el 91, si andar en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. En el original dice, si andar en valle de efigie de espíritu. Ahora, O sea, yo te hago una pregunta. ¿Quién era ese espíritu que se apareció como un fantasma? ¿Quién era? era un Fíjate espíritu vos lo que dice. ¿A quién estaba escuchando Job? ¿Sí? Porque permitió, dice la Biblia, dice que Job permitió ser probado por Dios. Y además dice que el enemigo de Dios podía tocarlo, podía producirle enfermedades. Fíjate vos lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Fíjate lo que dice. Mirá, dice, no sé si lo querés poner en pantalla o te lo leo ya. ahí ya lo pongo. Yo por el Sí. tiempo, yo no tengo problema. Si fuera por mí Sí. estaría toda la noche. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, porque dice que era un espíritu el que se le apareció a Job, y dice que después vio un fantasma, y dice que le habló, ¿sí? Ahora, fíjate vos que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? O sea, en realidad, ¿quién se le apareció a Job? Era un demonio, ¿sí? O sea, se le apareció Dios, digamos, estaba pasando por una prueba, estaba siendo, por así decirlo, probado, incluso tentado, porque fíjate vos que la misma mujer de Job le dijo, fíjate vos todo lo que te está pasando, maldecía a Dios y moriste, le decía la mujer de Job, ¿no? Provocada por el diablo. O sea, el diablo quería que Job se enoje, que Job pierda la paciencia y que blasfeme el nombre de Dios, ¿sí? Entonces incluso dice, vi un espíritu que pasó delante de mí, un fantasma, dice, ¿no? Y ahí le estaba planteando cosas a Job, pero Job sabía claramente que esto era un engaño satánico, porque Job era un hijo de Dios, y él sabía mucho ese tipo de cosas, ¿no? Y fíjate vos, Nicolás, también lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12, ya estamos en los últimos textos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 9 al 12. Sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Del 9 al 12. ¿Cómo? Sí. Inicuo, Ajá. cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Tremendo texto, Nicolás. Tremendo texto. Lo leo de vuelta, perdóname. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, o sea, milagros mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Yo les digo a todos aquellos que dicen, no, pero que ustedes están errados, que si no es así como ustedes dicen, si tienen que leer muchos textos más de la Biblia, pero si los buenos se van al cielo, el alma de los buenos está en el cielo, el alma de los malos está en el infierno. No es así, a la luz de lo que nosotros hemos venido leyendo, dice la Biblia, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no quieren creer lo que está en la Biblia, Nicolás. Yo no le puedo poner una pistola en la cabeza a una persona que sí quiere seguir creyendo en la inmortalidad del alma. Yo he sido criado desde muy niño en la Iglesia Católica, luego pasé a los bautistas,
ellos creen en la inmortalidad del alma, yo los respeto, pero con el tiempo yo nunca he sido una persona cerrada, siempre estudiaba la Biblia, Nicolás, y estudiaba y hacía comparación de texto con texto, y digo, che, capaz que yo estoy equivocado, capaz que no es así como me enseñaron desde niño, que nosotros tenemos un alma inmortal. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que ser humildes para recibir la palabra de Dios, porque si no, dice que si una persona rechaza la verdad de la palabra de Dios, dice que Dios le envía un poder engañoso, permite que los demonios la agarren a esa persona y, bueno, lamentablemente va a morir creyendo ese tipo de cosas en contra de la palabra de Dios, se opone a Dios mismo, ¿no? Hay un dicho que dice que una persona nunca es la misma luego de haber leído un libro. Cuanto más aquel que lee la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando uno lee la Biblia ya la mente no vuelve a ser la misma. Uno por ahí se acostumbra a aceptar consensos sociales o cosas de la tradición o cosas familiares y nunca se ha detenido a preguntar si eso era tan así. Bueno, la Biblia nos abre un panorama nuevo, un panorama muy amplio. Yo quisiera compartir unos versículos que son muy tajantes respecto a este tema. No es bueno, para nada bueno, hermano, de la religión que seas, consultar o jugar con el espiritismo, porque tú estás abriendo la puerta de tu hogar a Satanás, y cuando Satanás entra, destruye. Fíjese la advertencia que daba Dios en el Antiguo Testamento respecto a esta práctica. En Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis ensuciándoos con ellos, yo, Jehová. Hoy en día, hermano, es increíble que todo el mundo adivina el tarot. En mi trabajo, un día había una maestra adivinando el tarot. Después había otro profesor adivinando el tarot. O sea, son cosas que antes no se veían y ahora están muy a flor de piel. O sea, cuando uno participa en esas actividades se contamina. Dice en el Levítico 20, el versículo 6, dice: y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos. ¿Por qué dice prostituirse tras ellos? Hay una prostitución espiritual ahí. Nosotros somos templos del Espíritu de Dios, y si nos vamos a consultar a los adivinos, estamos consultando a los demonios. Dice: y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y cortaréla de su pueblo. Parece ser que no es tan grave, que es jueguito, que la calabacita, que el dulce truco. Y ese dulce truco antes significaba: me da algo, te maldigo, te echo una brujería. Eso es lo que significaba en el sentido de los celtas. Parece ser que no es tanto. No, sí lo es, hermano. El diablo se encarga de que las cosas, más perniciosas para el ser humano, de darle un tinte de gracia. Que los demonios dan gracia, que el espanto, que el poltergeist. Hay alguien que creyó en eso, y fue Eva, que no era tan grave, y se puso a hablar con la serpiente, que ella era más inteligente, y la serpiente la engañó y le destruyó el hogar a Adán y a Eva. Y hago una reflexión a los hermanos: ¿tú quieres que tu hogar sea destruido por el diablo? Imagino que no. Dale lugar a Cristo, no a los espíritus de demonios en tu hogar. Nicolás, si vos me permitís, también algo que enseña el Halloween es que cuando los muertos vienen, supuestamente los muertos a visitarnos, los espíritus de los muertos, dice que ellos alejan los espíritus malos. O sea, qué creencia tan errónea, ¿no? Porque el diablo siempre es especialista en mezclar verdad con mentira. Ahí en Apocalipsis capítulo 12 dice claramente que el diablo fue echado a la tierra con sus ángeles, dice, el cual engaña al mundo entero. O sea, la gente cree que es común hablar si la persona fue buena, si murió siendo buena, yo puedo hablar con esa persona. Y es mentira, eso no es así, porque por eso viene la mentira del espíritu bueno que echa a los espíritus malos, eso no es así, ¿sí?
El único que echa espíritu de demonio, es el Espíritu de Dios, en un Hijo de Dios consagrado, ¿sí? Y fíjate vos, volviendo a lo que vos decías, que es algo normal hoy en día, que muchos padres le dicen que bueno, que si es un juego, si es normal, si es una calabacita, ¿qué problema hay? Si se disfrazan de muertos, ¿cuál es el problema? Pero fíjate vos que la Biblia dice, el apóstol Pablo en Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, nosotros no tenemos que participar con las tinieblas, ¿sí? Se relaciona siempre a los muertos con las tinieblas, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿sí? Y en Efesios, no hay que quedarse callado. Claro, y lo mismo en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo, del versículo 12, dice, porque nosotros no tenemos lucha contra carne, contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra ejércitos de maldad en las regiones celestes y espirituales. O sea, los demonios están acá, nosotros no los vemos, pero ellos sin embargo engañan, y sobre todo a esa gente que practica este tipo de cosas, como vos decías, de, qué sé yo, no solamente en la práctica de hablar con los muertos, de rezarle a los muertos, sino también con todo lo que tenga que ver con, qué sé yo, el horóscopo, ese tipo de cosas. Y ahí en Colosenses capítulo 1:13 dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No podemos meternos otra vez en el mundo de las tinieblas. ¿Sí? Bien, la verdad que han quedado algunos textos hay todavía. Mucho para hablar de este tema. Sí. Hay mucho para hablar. Quiero mostrar en pantalla un último versículo para dejarlo a los hermanos donde quiera que estén. Esos versículos que son importantes, digamos, ¿no? Segunda de Timoteo 1:10. Lo busco acá para que lo podamos ver en pantalla. Fíjense. Esta traducción dice de la siguiente manera, ¿no? Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quitó la muerte. En otras versiones dice, abolió la muerte. Le puso fin a la muerte. Entonces, en este día, que no sea una apología de la victoria de Satanás en Edén, que no sea una apología del producto de lo que produce muerte, que es el pecado. Celebremos la vida que Cristo nos promete y que nos da por medio de su victoria. Hoy para nosotros es el día del Señor. Estamos en hora de sábado. Es el día del Señor, no es el día de los santos fieles difuntos. Así que, hermano, hay mucho más para comentar, pero una lección que no quisiera dejarlo, Julián, de lado. Miren el fruto, aprendan, hermanos adventistas, las ocurrencias de mirar las cosas que hace el mundo y mezclarlas con cosas de tintes cristianos, pasan estas cosas. Los católicos del siglo IV, V pensaron que bueno, hay que atraerlo a los paganos, conservar ese día, pero hay que cambiarle el día, ya no lo llamemos con el nombre antiguo, le pongamos día de los santos, de todos los fieles difuntos, y hagamos una práctica, le metamos una misa, que tampoco es bíblica la misa. Entonces, hermanos, aprendamos la lección. No busquemos adorar a Dios con metodologías mundanas. Adoremos a Dios como dice su palabra. Tengamos bien en claro, yo prefiero, hermano, y lo voy a decir acá en público, yo prefiero que usted tenga bien en claro esto. O usted anda bien perdido en el mundo, o tenga bien en claro que ahora está adorando a Dios. Esa distinción es fundamental. No haga términos medios. No estamos siendo, digamos, radicales ni extremistas, sino de cuando usted busca hacer algo, alabar a Dios, adorar a Dios, que sea
con metodología 100% bíblica. Julián, ¿quiere decir unas últimas palabras? Sí, bueno, nosotros creemos sí en la resurrección de los muertos, pero solamente cuando Cristo venga van a resucitar los muertos, ¿sí? O sea, hay muchos textos bíblicos que dicen que solamente van a resucitar cuando Cristo venga. Y si vos me permitís leer el último texto que está ahí, hay muchos textos, ¿no? Pero bueno, este es un texto como para finalizar, digamos, que creemos en la resurrección de los muertos, pero se va a dar solamente en la ocasión de la segunda venida de Cristo. No es como muchos dicen, bueno, pero el cuerpo va a resucitar, el alma la va a traer Cristo del cielo. No es así. Yo te voy a decir, mira, esta traducción católica, traducción Reina Valera 1960 ha sido mal traducida. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice, tampoco queremos, hermanos, 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿sí? O sea, ¿quiénes son los que duermen? Los muertos. Ellos están durmiendo. Dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Acá en esta traducción tengo que hacer una corrección. La Reina Valera 1960 lo tradujeron, traerá Dios del cielo. Te da la idea de que va a traer las almas para resucitarlo. Pero en el original, si vos vas a leer la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, o la Biblia Nácar Colunga, que es una traducción católica muy buena también, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también levantará Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿sí? Lamentablemente, las Sociedades Bíblicas Unidas lo ha traducido como traerá, pero en el original está la palabra levantará, resucitará, dice volverán a la vida. Ellos no están vivos en este momento. Por eso dice, así también levantará Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ahí, bueno, podemos seguir leyendo, ¿no? Dice que cuando Cristo venga, dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, cuando venga Cristo por segunda vez. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. O sea, esa es la esperanza que nosotros tenemos, la bendita esperanza del regreso de Cristo y de reencontrarnos con Él y con nuestros seres queridos. Nosotros no sabemos cuáles de ellos van a resucitar, porque como hemos visto, Nicolás, que dice que la persona muere y después de eso viene el juicio. Solamente Dios sabe quién se va a salvar. Yo no sé si lo voy a volver a ver a mi papá. Yo tengo la esperanza de ver a mi papá resucitar cuando Cristo venga, y como dice la Biblia, que van a ser transformados, ¿sí? Van a recibir un cuerpo inmortal, ¿sí? Y bueno, uno nunca sabe, ¿no? Pero esa es la esperanza que tenemos que dejar nosotros en esta noche. Bien, hermano. Dice María José Fara, sería interesante una segunda parte. Muy buen tema. Bueno, le mando un abrazo, un fuerte saludo. Quiero mandar también un saludo al hermano Roberto Pastrana, a Damián Jerez, a Mirta Rodríguez, a Rafael Niño de Colombia y a Sebastián Reyes Peralta. Él va a estar el próximo viernes acompañándonos nuevamente. Él ya dio el segundo tema, digamos, de este programa que es bastante joven. Llevamos un poquito más de un mes. Nos va a estar acompañando en la siguiente entrega. Así que, hermanos, que pasen un feliz sábado, que tengan paz en el Señor, ore, lea la Biblia y haga conforme a lo que el Señor le dice, le va a ir bien, la vida va a tener mucha paz. Así que te mando un abrazo, Julián, muchas gracias por tu predisposición, por la meditación y las palabras que nos has dado. Bueno, Nicolás, desde ya te agradezco muchísimo a vos por haberme invitado y bueno, la verdad que siempre que necesites contar conmigo y bueno, un saludo para tu audiencia y
bueno, ya saben, cuando quieran también, ahí tienen esos temas. De paso hago propaganda en mi canal, La Biblia Enseña. También pueden ver todos estos temas así, para que podamos siempre compartir lo mismo que nos une, que es la misma fe en lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios.